Palabra del viajero. Siempre pensé que mi historia no valía la pena contar. No soy un héroe ni un genio, ni siquiera uno de esos valientes que cruzan un agujero negro por voluntad propia. Mi expediente es limpio, mis resultados estables y mis decisiones suficientes. Me llamo Ethan Rosales, teniente primero de la Flota de Exploración Humana, registro C-72-13-B, nacido en la Ciudad Autónoma de México, criado entre satélites, reubicado 4 veces por recortes presupuestarios. Nunca pedí ser famoso y mucho menos ser divino. Todo comenzó en la misión 9 Juno. La 9 Juno era una de esas misiones sin gloria, una expedición a la franja Tiparaden, región olvidada de la periferia occidental del núcleo galáctico, apenas dentro del rango de interés científico. Mi labor consistía en hacer lo que toda inteligencia artificial hace mejor que un humano, pero más lentamente y con mayor margen de error: observar. El planeta no tenía nombre aún. En mi bitácora lo etiqueté como K-22-4 Delta, aunque luego supe que sus habitantes lo llamaban Sat Mirun, que significaba algo así como el aliento antes del sueño. La atmósfera era compatible: gravedad terrestre, flora exuberante, señales de asentamientos primitivos, techos de paja tejida, canales rudimentarios, humo en el horizonte. Estaban vivos y organizados, pero sin radios, sin motores, sin señales orbitales. Todo indicaba una civilización preindustrial, probablemente en una etapa tardía de bronce o principios de hierro. Según el protocolo, debía mantener la distancia, observación pasiva y nada de contacto. Pero la 9 Juno tenía un defecto. Durante el descenso de la cápsula atmosférica auxiliar, el sistema de estabilización térmica colapsó. Entré en la atmósfera a 19.000 metros por segundo. La cápsula se convirtió en una antorcha incandescente surcando el cielo crepuscular de Sat Mirun. El sistema de comunicaciones se quemó, el paracaídas primario no se desplegó. Lo último que recuerdo antes del impacto fue el pitido ensordecedor de un traje indicando despresurización inminente, y mi mano temblando al activar el sellado de emergencia. Luego, oscuridad. Desperté al día siguiente. Supuse por el cambio de luz. Sobre una cama de hojas tendidas, cubierto por un manto hecho de fibras vegetales que olía a resina y tierra mojada. Mi pierna izquierda estaba entablillada con ramas y lianas, mis costillas vendadas. Alguien había aplicado una pasta oscura y espesa sobre mis quemaduras. Tenía sed. Un zumbido en los oídos y el cráneo latiendo como si me martillara desde dentro. Entonces los vi. 5 figuras arrodilladas a mi alrededor. Seres altos, delgados, piel de un azul nacarado que brillaba con la luz filtrada entre los árboles, ojos grandes y negros completamente oscuros como obsidianas líquidas. Llevaban collares de huesos pequeños y colgantes de metal rudimentario. Al ver que me incorporaba, uno de ellos, el más anciano, por los pliegues en su rostro y la densidad de tatuajes, extendió su mano abierta hacia mí y murmuró algo. No lo entendí, pero el tono era claro, reverente. No fue miedo lo que vi en sus ojos ni hostilidad. Era una cosa, algo que me llevó varios días descifrar y que me aterró cuando finalmente lo comprendí. Era devoción. Al principio pensé que era la forma de recibir a un extraño, que la caída de mi cápsula, envuelta en llamas celestiales, había causado una impresión mística, una superstición local como tantas otras que había estudiado en otras misiones. Pero día tras día los signos se acumulaban. Me ofrecían frutas antes de comerlas ellos. Copiaban mis gestos cuando estornudaba, lo tomaban como un presagio. Cuando cojeaba por el dolor, imitaban mi andar al recorrer el campamento. Uno incluso se golpeó el muslo con una piedra hasta fracturarse y nadie se lo impidió. Les dije que no debían hacerlo, que estaba herido, no bendecido. Respondieron con cantos que usaban mis palabras. No tardaron en aprender el idioma, o al menos fragmentos. Repetían frases sueltas que yo había dicho al azar. «Vuelve a iniciar, no toques eso, el fuego es peligroso». Las usaban como mantras. Les mostré mi linterna. La envolvieron en sedas vegetales y la colocaron sobre un altar improvisado. Dijeron que era una estrella atrapada por el viajero. Viajero, así me llamaban. Sa-Etan, en su lengua. El que llega desde donde no hay tierra, el que cae sin morir, el que trae la palabra.
Cada intento mío por desmentirlos fracasaba. Cuando más negaba su visión de mí, más profundizaban en ella, como si la humildad fuera una prueba más de mi sabiduría. Una noche, mientras anotaba en mi bitácora los eventos del día, uno de los jóvenes se acercó. No dijo nada, se limitó a mirar mi pantalla. Vi su reflejo en la carcasa del equipo, ojos encendidos de asombro, pupilas dilatadas como si estuviera contemplando el origen del universo. ¿Escribes el futuro?, me preguntó, señalando las líneas en pantalla. No, escribo el pasado, le respondí. Y al día siguiente, la tribu comenzó a escribir. Esto es solo el principio. Aún no había comprendido lo que había sembrado, ni imaginaba lo que vendría. Los templos, los códices, las doctrinas construidas sobre malentendidos, las generaciones nacidas bajo mi sombra, creyendo que mi paso fue divino. Y lo peor es que yo lo permití, porque no sabía cómo detenerlo. Es curioso lo rápido que una historia deja de pertenecerte. Un día la vives, la respires, la sufres, al día siguiente la repiten con tanta pasión y con tanta distorsión que comienzas a preguntarte si alguna vez fue tuya en primer lugar. Los Mirán, como se autodenominaban, no solo me escuchaban, me registraban. Todo lo que decía, cada gesto, cada corrección, cada silencio era absorbido como un fragmento sagrado. Una vez me vieron cerrar los ojos durante una tormenta, exhalar profundo y suspirar. Ojalá esto termine pronto. 2 días después recitaban la frase frente a las cuevas mientras llovía, no como deseo, sino como un conjuro. Yo era una caja negra derramada frente a una civilización hambrienta de símbolos, y ellos eran demasiado buenos llenando los vacíos. La tribu más cercana, los hijos del viento estancado, vino a verme. No fue una visita amistosa. Venían armados con lanzas de obsidiana, escudos de hueso y rostros tensos por signos de rivalidad con los Mirán. Los vi debatir con los ancianos de la aldea, voces elevadas, miradas nerviosas, y temí por mi vida. Entonces, el anciano principal, Ure Telán, me arrastró al centro de la plaza, me arrodilló y preguntó: ¿Quién es digno de tu juicio, viajero? ¿Ellos o nosotros? Y fue ahí cuando me di cuenta de que la fe no se expande, la fe conquista. A partir de ese momento dejé de ser un visitante, me convertí en una frontera. Los relatos sobre mí crecían como raíces en terreno fértil. Cada aldea que escuchaba sobre el ser caído del cielo que había traído la palabra y la luz, enviaba emisarios. Algunos ofrecían regalos, tejidos, minerales, incluso miembros de su comunidad como ofrenda. Otros querían respuestas. ¿Cuál era el verdadero camino? ¿A quién debían honrar? ¿Por qué no habían sido elegidos ellos? Los ancianos de los Mirán intentaron mantener el control, pero era como contener un incendio con las manos desnudas. Pronto surgieron intérpretes de mis actos, discípulos que juraban entender mi silencio, mi código e incluso mis sueños. Cada noche que hablaba dormido me convertía en una nueva parábola. Despertaba con cientos de ojos pendientes, esperando la próxima verdad involuntaria. Y lo más inquietante, yo también comencé a escucharme a mí mismo como si no fuera yo. Un niño, Salet, comenzó a seguirme. No hablaba mucho, pero anotaba todo en un tipo de papiro local que se secaba al sol. Lo hacía con tinta de savia oscura y un punzón tallado en coral. No tenía más de 10 ciclos según sus cuentas solares, pero poseía la intensidad de un monje. Un día, mientras yo examinaba una roca magnética con mi equipo portátil, leí murmurar al otro joven: el viajero examina el corazón del mundo, tal vez decida cambiar su latido. Le pregunté por qué decía eso. Me miró serio y respondió: porque cada vez que tocas algo, ya no vuelve a ser igual. Los manuscritos de Salet se convirtieron en lo que después conocerían como el primer evangelio del movimiento del cielo. Años más tarde, su obra sería copiada, grabada en piedra, traducida a más de 30 dialectos. Se convertiría en base legal, guía moral, justificación de guerras y esperanza de generaciones enteras. Todo por una simple observación mía sobre la dirección del viento y el magnetismo local. Todo por no saber callarme a tiempo. Intenté enseñarles ciencia. Les hablé de átomos, de evolución, de gravedad. Les mostré mi transmisor, mi biosello, mis mapas estelares. Quise hacerlos ver que yo no era un dios, ni un enviado, ni una encarnación.
solo un ser humano, pero mi voz ya no era la mía. Las estrellas están dentro de nosotros, repetían. Los huesos del viajero caen como lluvia y nutren la razón. Donde pisa, germina sabiduría. Mis esfuerzos por desmitificarme se convirtieron en nuevas mitologías. Si negaba mi divinidad, era prueba de humildad. Si decía la verdad, era una parábola que aún no comprendían. Si guardaba silencio, era porque la respuesta debía ser buscada, no dada. Una vez que mi cuerpo sanó, mi nombre se tradujo a decenas de dialectos, mis palabras se esculpieron en columnas de piedra que no había pedido. Les dije que algún día me iría, que no volvería, que no debían seguirme. Me miraron con lágrimas en los ojos y sonrieron. Sabían que me iría, así lo había profetizado uno de sus poetas. Él vendrá y traerá el fuego, él partirá dejando el eco. 100 ciclos solares después de su llegada, el viajero murió. No hubo relámpagos, no hubo temblores, solo un amanecer sin viento, un silencio que se plegó a las ramas. Murió como vivió, sin pretensión de grandeza, rodeado de aquellos que todavía pronunciaban su nombre como si fuera la primer palabra jamás dicha. El cuerpo fue incinerado por su expreso deseo, en la cima de la colina de los Tres Horizontes, donde alguna vez había mostrado a un grupo de niños cómo usar un simple prisma de vidrio para descomponer la luz, allí donde había dicho con una sonrisa: todos somos parte del mismo espectro. Las cenizas no fueron esparcidas, fueron recolectadas con extremo cuidado, mezcladas con barro blanco de las orillas del río Shantar y transformadas en tablillas de arcilla endurecida. Cada una contenía un fragmento de su cuerpo, una inscripción distinta de sus palabras registradas y, según se creía, una fracción de su alma. Las tablillas se dispersaron por todo Sat Mirun. Nacieron entonces los custodios del polvo, los únicos autorizados para sostener y leer las tablillas del viajero. Formaban un círculo cerrado, apartados de toda política y comercio. Se rapaban la cabeza, vestían de blanco y jamás hablaban en primera persona. Decían que el ego era la sombra que había desaparecido en el cuerpo del viajero. Algunas generaciones más tarde, la historia ya no era historia, era doctrina. Se discutía si había caminado sobre fuego, si había detenido una guerra con una sola palabra, la cual se había perdido, claro está, o si en realidad era la manifestación de la propia voluntad del universo. El relato de su muerte, humana, callada y simple, fue objeto de debate constante. El viajero no murió, proclamaban los ortodoxos del oeste. Se convirtió en cielo. Los que vieron cenizas vieron mal. Murió para enseñarnos a morir, sostenían los funerarios del sur, y por eso cada entierro se hace en silencio con una sonrisa. Sat Mirun se convirtió en una civilización de espejos, cada uno reflejando un ángulo diferente del mismo rostro. Pero hubo uno que no creyó en la divinidad del viajero, uno solo, documentado por los archivos de Ularis. Se llamó Talen Bar, un joven agricultor que vivía en la región de Barca. Lejos de las grandes ciudades, templos, había aprendido a leer en secreto y encontró una copia deteriorada de la primera transcripción de Saleh. Al leer las frases originales, los comentarios errantes, los errores gramaticales, los trazos inseguros de la mano infantil, algo se rompió en él. No fue un dios, se escribió, fue un hombre que intentó advertirnos y nosotros lo convertimos en un altar. Talet fue capturado, juzgado y sentenciado a exilio perpetuo. Nadie lo ejecutó. Derramar sangre en nombre del viajero no estaba prohibido. En su lugar le vendaron los ojos, lo marcaron en la lengua y lo arrojaron más allá del mar de arena eterna. La región donde murió o desapareció fue nombrada el Valle del Hereje. Irónicamente se convirtió en un sitio de peregrinación clandestina, porque si el viajero fue humano, entonces también lo fue la duda. En el centro de la gran ciudad de Aurangabad, bajo una cúpula de cristal solar, se encuentra hoy el templo del último suspiro, donde supuestamente se pronunció la última palabra de Ethan. Nadie sabe cuál fue. Cada generación la interpreta diferente. Perdón, ojalá, gracias, basta. Los sacerdotes del templo repiten la frase que creen verdadera en el oído de cada recién nacido. Así, cada alma comienza su vida con la herencia de una despedida.
Se dice que cada 100 años un cometa pasa por encima del planeta, trazando el mismo ángulo que la trayectoria de la nave que trajo el viajero. Cuando eso ocurre, se encienden millones de linternas hechas de papel y madera flotante, y se repite un solo mantra, escrito en piedra en las puertas del norte. El que vino sin querer, se quedó para siempre. El nombre del planeta en la cartografía estelar era solo un código frío, RX-419b, en los registros de la Coalición de Reconocimiento Fronterizo. Aparecía como no habitado, parcialmente terraformado. Categoría B6, atmósfera respirable, vida compleja, desconocida. La misión era rutinaria, de exploración de superficie, muestreo biológico, cartografía geoatmosférica, pero desde que entró en órbita, nada fue rutinario. La primera sorpresa fue una estructura visible desde la exósfera, una espiral de obsidiana de más de 3 kilómetros de diámetro, perfectamente alineada con el eje de rotación del planeta. La segunda, una red de luces nocturnas organizada en patrones que sugerían lenguaje escrito o oculto. La tercera fue una palabra, leída por casualidad cuando el teniente de Marco amplió una señal óptica en la cima de una torre. Ethan. Nadie dijo nada durante un largo momento. El nombre no era parte del banco de datos local, pero para el comandante Naomi sí lo era. Ethan Morales, murmuró. Medio para sí misma, tripulante de la Aegis Dawn, clase pionera, desaparecido hace más de 200 años. Se le creía muerto en un accidente de salto gravitacional. El teniente de Marco arqueó una ceja. ¿Y si no murió? O si murió aquí, respondió Naomi, y alguien lo recordó. Cuando descendieron a la superficie, lo primero que les impactó fue el silencio reverencial. No natural, sino construido. La arquitectura era orgánica, pero geométrica. La piedra hablaba. Las fachadas talladas parecían diseñadas para llevar la vista hacia el cielo, y en cada esquina había rostros vagamente humanos, estilizados, idealizados, reproducidos una y otra vez. El equipo creía estar en un sitio ceremonial, pero no encontraron templos en ruinas ni cadáveres de civilizaciones antiguas. Encontraron gente, miles, tal vez millones, y todos los recibieron de rodillas. Fueron escoltados sin armas, sin resistencia, hasta un edificio inmenso construido en círculos concéntricos. Al llegar al centro, los esperaba una anciana de piel azul oscuro y ojos sin pupilas. Se presentó como alta custodia Yaren Tel, guardiana del silencio interior. ¿Quiénes sois vosotros, portadores del rostro?, preguntó. Naomi dudó, pero respondió. Somos humanos. Venimos de un mundo llamado Tierra. La anciana tembló y sonrió. Entonces, el viajero no fue el único. Los días siguientes fueron un desfile de asombro e incomodidad. Los exploradores fueron tratados como enviados profetas reencarnados, santos encarnados. Su presencia disparó festivales, cantos, peregrinaciones. Pero lo más inquietante fue el Museo del Polvo, un edificio bajo tierra donde se conservaban las tablillas hechas con las cenizas de Ethan, cada una marcada, numerada, protegida por campos estáticos y vitrinas de minerales ultratransparentes. Naomi pasó horas leyendo las tablillas. Algunas eran frases directas. El agua hierve a 100 grados si estás al nivel del mar. La risa es un signo de alivio incluso en mí. No tengo fe, pero tengo paciencia. Otras eran deformaciones evidentes de ideas simples. Y así dijo el viajero, que el calor del núcleo puede alimentar ciudades si se honra al magma con metal puro. Había también discusiones teológicas sobre las frases completas malinterpretadas. La humanidad es un virus que también aprendió a sanar. Tratado de dualidad, tablilla 44b. Naomi lloró, no de tristeza ni de emoción, sino de confusión existencial. ¿Qué derecho tenemos de corregir esto? ¿Y si al hacerlo matamos algo hermoso? ¿Y si una reunión privada, Yaren Tel pidió hablar con Naomi a solas? Viajero, él no usaba ser seguido. Pero aquí estamos, no fue su culpa ni la nuestra. Él no era un dios, dijo Naomi suavemente. La anciana la miró. ¿Y qué es un dios sino un espejo que decidimos venerar? ¿Usted no lo haría si viniera alguien que transformara su mundo solo con palabras, con compasión?
Con humanidad, Naomi no supo qué decir. El informe oficial que regresó a la Tierra fue escueto, demasiado para ser precisos. Contacto con civilización preavanzada, origen cultural, contacto humano, previo accidental. Resultado, formación religiosa de gran escala. Recomendación, protocolo de no intervención. Pero Naomi dejó algo atrás. Un cuaderno escrito a mano, sin nombre, solo con la frase: el viajero no fue el fin, fue el comienzo. Y así, cuando los humanos se marcharon, no dejaron solo huellas en el polvo, dejaron una nueva era. Los fieles la llamaron el retorno del rostro y construyeron un nuevo templo, no para Ethan, para todos los que podrían venir después.